agarrarlo para que lo encuentre dicho frío, ¿no? Vamos al libro de Nehemías, hermano. Nehemías, capítulo 1. Libro de Nehemías. Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Verso 3. Nehemías, capítulo 1, versículo 3. A ver, ¿cuántos han leído el libro de Nehemías? Capítulo 1, verso 3. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano los que han leído el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Le quiero decir que lo que usted deja de conocer se convierte en un problema para él. El ignorar las cosas le trae problemas a uno. Hay un texto bíblico que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice que no tenía conocimiento, lo que dice era que le faltaba conocimiento, que es diferente. Está ubicado ahí. Nehemías, búsquelo antes de los Salmos, búsquelo después de Esdras. Y si no sabe dónde queda Esdras ni los Salmos, ahí tiene que pedirle a Dios que lo guíe. No tengo otra referencia que dar. Está en el Antiguo Testamento. Le voy a pedir que se coloque de pies y vamos a tratar el verso 3 y el verso 4 en la brevedad del tiempo. Dice el verso 3 del capítulo 1: y me dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que use este texto bíblico para hablar a nuestras vidas en esta mañana. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad, por tratar de meditar en las Escrituras en este tiempo, en la brevedad de este momento que nos das. Te pedimos que nos llenes de sabiduría, de entendimiento, que nos des la capacidad para comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, impartir una palabra para nuestras vidas, que muchas cosas puedan quebrarse, romperse, muchas ataduras, Dios mío, puedan deshacerse para la gloria de tu nombre. Y aún si hay personas enfermas, si hay personas con dolencias, te pedimos que los sanes, que ministres, que restaures nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, los que lo pueden hacer. Bueno, el tema que he sentido en mi corazón traerles en esta mañana es acerca de la restauración. Le he puesto un título al tema: pasos para lograr una restauración. Pasos para lograr una restauración. Generalmente cuando uno va a tocar este tema, un enfoque acerca de lo que es restaurar o lo que es la restauración, se viene a la memoria generalmente las personas que han entrado en una situación de decadencia, que ha habido un decaimiento espiritual o moral
solamente incluye a las personas que están caídas o están mal espiritualmente, sino que también uno incluye al que está bien. Y usted me dirá, hermano, pero ¿cómo puedo hablar de restauración a aquel que está bien, que como decimos aquí, que está en la brecha, que está caminando correctamente con Dios? Porque la vida del ser humano es una vida que va en progreso. Es decir, que aunque nosotros estemos en pie el día de hoy, considero que o pueden haber algunas áreas en nuestra vida que todavía Dios no las ha tratado, o pueden haber de pronto paso en nuestra vida donde estamos creciendo constantemente. Es decir, que interiormente el desarrollo de nuestra alma se va restaurando todos los días pasa algo en nosotros, todos los días Dios trata con cada uno de nosotros, aunque son dos posiciones totalmente diferentes. El apóstol Pablo decía que nuestro hombre interior se renueva de día en día. Lo que estaba dando a entender que tiene que haber una renovación. Y yo creo que donde hay una renovación es porque está pasando algo que antes no había pasado, que está ocurriendo algo que antes no había ocurrido, que Dios está tratando con un área que antes no había tratado. Inclusive hay personas que prácticamente sí tienen un buen nivel de la vida espiritual, pero de pronto tienen mal carácter, tienen formas indebidas de responder ante las situaciones. Otros están en pie, pero tienen problemas con la fe. Cuando escuchan malas noticias se desploman, se desaniman, sufren de doble ánimo, se deprimen. Es decir que, aunque estén en pie, creo que hay algunas áreas o algunas circunstancias en nuestra vida que deben pasar por una restauración de parte del Señor. De todas maneras, yo he traído en esta mañana algunos pasos o algunos principios que, si vamos caminando en ellos, podemos alcanzar la restauración que nosotros necesitamos. Lamentablemente, mucha gente cae, pero no todos se levantan. Muchas personas se han equivocado en la vida, y me atrevo a no decir muchas, me atrevo a decir que todos nos hemos equivocado en la vida. Pero ¿cuál sería la razón por la cual algunos se han podido levantar y otros no? Ayer estaba en las redes sociales acerca de un problema de un ministro que había caído en adulterio con una congregación muy grande. Y la hermana que lamentablemente participó en esta acción, ella se levantó, ella tomó algunas precauciones y ella hablaba de todo el proceso que había tenido para poder levantarse otra vez. Pero el otro no, el otro todavía sigue en aquella condición, tapando la situación, no aceptándola. Y uno ve dos personas caídas, pero una que se levanta y otra que permanece postrada, otra que no se puede restaurar. El libro de Nehemías es utilizado muchas veces para hablarnos a nosotros de cómo debe ser un líder. Son cantidades de libros lo que usted va a encontrar dentro de una librería cristiana, donde se toma a Nehemías como el ejemplo del liderazgo, del hombre que tiene los principios fundamentales que debe tener un líder para sacar a un pueblo adelante. Pero yo he observado en el libro que no es simplemente los principios de un líder, sino los pasos con que Dios guió a este líder hebreo para poder levantar a una nación que tenía 70 años de estar cautiva y que estaba en la ruina y estaba en la miseria, porque habían sido llevados prácticamente como esclavos a otras naciones. Jerusalén estaba destruida, deteriorada, acabada. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene una persona cuando pasa por una devastación como esta es que nadie lo quiere ayudar. Si nos trasladáramos a ese tiempo de la deportación de Babilonia, más o menos en el 605, y al pasar 70 años, prácticamente en el 535, Ciro da orden para que vuelva el pueblo nuevamente
a salir, más o menos en esa fecha, hago el cálculo, si no fallo en la precisión, Él da la orden para que el pueblo salga, pero si pudiéramos trasladarnos al escenario, a la película del momento, usted llegaría a una ciudad que anteriormente colocaba murallas para defenderla de los enemigos. Pero el que invadía para evitar que la ciudad volviera a defenderse y a evitar la represión y el dominio de la nación, lo que hacían era que rompían los muros para evitar que la nación o la ciudad tuviera nuevamente cómo defenderse. Lo que usted va a encontrar en Jerusalén eran rocas. Lo que usted va a encontrar en Jerusalén, lo que habían dejado los imperios era prácticamente los pobres, los que no tenían capacidad para volver a levantar la ciudad. Todos los hombres de guerra, el ejército, la gente que tenía poder, la gente que tenía conocimiento, toda esa gente se la llevaron y la ciudad la dejaron inhóspita, en la ruina y en la miseria. Una de estas personas que nació probablemente en el cautiverio fue Nehemías. Nehemías probablemente había escuchado hablar de la nación, había escuchado hablar del lugar donde habían vivido sus padres, pero él, aunque no había estado allí, él amaba Jerusalén. Los hebreos son muy cuidadosos con esa ciudad, son muy amantes de esa ciudad. Y este hombre, cuando llegó un familiar para saludarle, para tratar de estrechar los brazos con él, cuando llegó uno de sus hermanos, al ver a su hermano de pronto de días o de meses o de años que no lo veía, la impresión no fue tan grande como para haberse olvidado que él venía de aquella ciudad, que él venía del contexto vivo de esta situación. Cuando él llega ya, lo primero que le hace es preguntar, y me llama la atención que no es el padre, que no pregunta por la madre sin decir que no amaba al padre o a la madre, pero había una pasión, había un amor por las cosas de Dios. Y lo primero que le pregunta es cómo está aquella ciudad, cómo está Jerusalén, cómo se encuentra la gente que había allí. Considero que aunque no voy a hablar del liderazgo, el verdadero líder siempre está interesado en la gente. El líder siempre está pendiente de cómo están las personas, está pendiente a quién puede ayudar, a quién puede extenderle la mano. Y él estaba preocupado por la ciudad, por las personas, cómo se encontraba Jerusalén. Y la noticia fue devastadora. Y yo digo que fue devastadora porque Nehemías dice que lloró. Fue tan fuerte la noticia para este hombre que este hombre se fue en llanto, se fue en lágrimas. Pero yo comprendo que la persona que está buscando levantar o restaurar algo o alguien, inclusive que está buscando restaurarse a sí mismo, es aquella persona que se duele de la situación. Es aquella persona que sufre el momento. Yo no creo a aquellos que están pensando en restaurarse y uno los ve muertos de la risa. Que uno los ve que cayeron de la gracia de Dios y parece que no hubieran hecho nada. Al contrario, a veces salen hasta con actitudes antipáticas y groseras. Usted le pregunta a alguien que se ha apartado, que está desviado, que está frío, que está descarriado, y usted le pregunta cómo está. Bien, muy bien, sabiendo que está descarriado, sabiendo que está apartado, no reconoce su condición. No le duele, para él prácticamente su condición está bien sabiendo que está mal. Y mientras haya insensibilidad en el corazón humano, Dios no va a hacer nada. Mientras ese corazón permanezca duro como una piedra que le da lo mismo estar bien con Dios o no, cumplirle a Dios o no cumplirle, hacer la voluntad de Dios o no hacerla, mientras haya un corazón con esta actitud y en esta condición, creo que ahí no va a pasar absolutamente nada. Creo que aquí comienza el avivamiento que le venía a Jerusalén por un hombre que sentía el dolor cuando algo malo estaba allí, cuando algo estaba funcionando equivocadamente, cuando la gente estaba viviendo en malas condiciones. Los seres humanos tenemos la tendencia a ser egoístas y mientras estemos bien no nos importan los demás. Mientras yo coma, el otro que vaya allá y haga toda la cola que quiera, yo tengo aquí. La gente entra a los supermercados y después que yo lleve, lo
están destruidas. Las puertas de Jerusalén las quemaron a fuego. Y todos están en mal y afrenta. Todo el que pasa por allí se burla de nosotros. Todo el que nos ve nos dice, pobrecito, mire cómo quedaron. Miren en qué condiciones se encuentran. Nadie daba un céntimo por Jerusalén. Nadie pensó que esa nación se iba a levantar nunca porque veía esa condición devastada. Y creo que cuando alguien cae, cuando Dios ha permitido que alguien se postre, prácticamente se convierte en burla de la gente. Se convierte en que todo el mundo pasa y lo afrenta. Usted no iba a la iglesia. Usted no era el que buscaba de Dios. Usted no era el que nos predicaba la palabra. Usted no era el que nos compartía las cosas del Señor. Y todo el mundo lo que hace es burlarse. Todo el mundo lo que hace es reírse. Y usted no va a encontrar en ese medio amigos. Usted no va a encontrar en ese medio a alguien que les tienda la mano para ayudar. Usted lo que va a encontrar es crítica, lo que va a encontrar es desprecio, lo que va a encontrar es la actitud repulsante de las personas. Nehemías escuchó la noticia, lloró, pero Nehemías tomó la actitud correcta. Y yo creo que aquí es importante, es la plataforma, es la base de la vida. Y considero de que Nehemías entendió que no se podría quedar uno en el llanto, porque hay gente que le duele las cosas. Hay personas que se quebrantan pero no pasan por allí. Hay personas que van a un culto y se les salen las lágrimas, pero ahí queda todo. Hay personas que de pronto llega un momento que se compunge, que los sentimientos salen a flote, pero las cosas no salen de allí. Pero amado hermano, aquí nosotros podemos comprender de que Nehemías lloró, se quebrantó, pero Nehemías hizo algo fundamental. Ese es el primer paso, el comienzo de todas las cosas. Dice que Nehemías lo que hizo fue que oró y ayunó e hizo sacrificio delante del Dios de los cielos. No podemos pasar la vida aconsejando a alguien si no busca a Dios. No podemos pasar la vida tratando de ayudar a alguien que no quiere buscar al Señor, porque a usted no lo va a restaurar ningún hermano. El hermano le puede extender la mano, le puede ayudar, le puede colaborar, pero el que restaura es Dios. La gente no lo va a restaurar a usted. Y hay personas que les gusta buscar la ayuda del hombre, les gusta buscar la ayuda de la gente. Les gusta buscar la ayuda de las personas, pero hasta que usted no busque de Dios, hasta que usted no se meta con Dios, hasta que usted no comience a buscarle en oración y a buscarle en ayuno, su vida va a estar postrada, su vida va a estar pasando por ese deterioro, va a estar pasando por esa condición. Nehemías comienza a hacer una oración, que es una oración con unos principios importantes. Primero, Nehemías reconoce la grandeza de Dios. Nehemías sabía que el problema que había en Jerusalén era grande, era terrible, había hambre, había destrucción, no había dinero, no había forma de ayudar a esa gente. Pero este hombre, cuando comienza a orar, comienza a decirle, oh Jehová, grande y temible. En la oración aparecen expresiones como tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay. Nehemías entendió algo. Lo que impulsó a Nehemías a atreverse a ir a aquel lugar para restaurarlo fue que Nehemías comprendió que aunque había un problema grave, había una situación dura y una situación adversa allí en Jerusalén. Este hombre comprendió que Dios era más grande y más poderoso que el problema que había. Que Dios tenía la facultad de levantar a esa ciudad, porque en la vida hay problemas graves, en la vida hay problemas duros, en la vida hay problemas verdaderamente desesperantes, pero el hombre que ha comprendido y la mujer que Dios es poderoso para levantarlo de allí, para levantarle de las cenizas y de las rocas y de todas las devastaciones que el mundo o el diablo le ha causado, y reconoce a Dios por encima de todo eso, Dios le va a ayudar y Dios le va a extender la mano para sacarlo de aquella situación. Este hombre se metió en oración, se metió en ayuno, y cuando fue
haciendo el chikungunya que lo ha visitado. Dígame a ver qué es lo que le pasa. Y Nehemías le dijo: lo que pasa es que he recibido una noticia terrible, que mi ciudad está destruida, y Dios, creo yo, que fue quien le tocó el corazón. Y ese rey, que dentro de la historia aparece como un rey malo y perverso, le dijo: ¿qué quiere? Dígame lo que necesita, póngame tiempo y yo lo voy a enviar con los materiales, con el dinero y con la comida, para que usted levante esa nación, para que usted vuelva y levante esa ciudad. Creo que cuando se busca de Dios, se mete uno con Dios, encuentra respuesta, encuentra solución, encuentra la ayuda y encuentra la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que hay que hacer es comenzar a buscar de Dios. Decirle al que tenés al lado: esto es lo primero, hay que buscar a Dios. Decirle a los venezolanos, decirle a los venezolanos: si no busca de Dios, está frito. Decirle al que tenés al lado: si no busca de Dios, está frito. Ese es el primer paso. Lo primero que usted debe hacer es comenzar a orar. Si usted se siente afligido, se siente que se está apagando, se siente que se está deteriorando, busque al Señor. Una vez, una mujer se fue a llorar a la oficina de un pastor y el pastor la vio quebrantada, la mandó a sentar y le dijo: ¿qué le pasa? Hermano, es que no puedo orar. Y el hermano le dijo a aquella mujer: ¿cómo así que no puede? No, si no puedo orar, me arrodillo y no me salen palabras. No puedo buscar a Dios, no sé qué me está pasando. Y él se quedó pensativo y en su mente dijo: Señor, ¿qué le digo a esta mujer? Dice que va a orar y no le salen palabras. Y él sintió una voz en su corazón que le dijo: dile que ore. Pero él sintió como una respuesta incoherente: pero es que viene a mí para decirme que no puede orar, ¿cómo le voy a decir que ore? Y volvió la voz a su corazón que le dijo: dile que ore. Y él volvió a contender con Dios y a decirle: pero es que me está diciendo que no puede orar. Y la voz no volvió más nunca, no se le volvió a pronunciar. Y él se quedó pensativo y tomó la decisión de obedecer a Dios. Y le dijo: hermana, el Señor lo que me dice es que ore. La mujer se puso a llorar y le dijo: lo que yo puedo hacer es arrodillarme con usted y vamos a orar. Y la mujer, en medio de su agonía, comenzó a orar y, como decimos, comenzó a despegar. Comenzó a salirle palabra. Si usted no da para orar, ¿cuál es la solución? Ore. Hermano, es que no doy para orar. Vaya y ore para que se le quite esa atadura y pueda orar con facilidad. Lo primero que hace Nehemías es buscar a Dios. Encuentra una respuesta. Ya tenía los recursos, ya tenía el apoyo del rey, ya tenía la orden para ir a edificarla. Se estaban abriendo las puertas. El capítulo 3, que no tengo tiempo para leerlo, solo voy a leer el verso 1. Dice: y entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Cuando usted lee el capítulo 3, siempre le va a aparecer fulano y fulano edificaron el muro. Fulano y la casa de fulano edificaron la puerta del pescado. Edificaron la puerta que mira hacia el oriente. Edificaron la puerta de las ovejas, como emblemáticamente lo dice el versículo. Nosotros comprendemos algo aquí, hermano, que cuando Nehemías llega a aquella ciudad y llega con los recursos, Nehemías entendió algo y Dios comenzó a hacer algo en el pueblo. El pueblo comenzó cada uno a trabajar, y el primero que comienza a trabajar es el sumo sacerdote. Los primeros que comienzan a trabajar son los sacerdotes. Y me llama la atención que los sacerdotes se van a restaurar la puerta de las ovejas. Por ahí hay un adagio que dice: zapatero a su zapato. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace un pastor? ¿Para qué Dios llama un pastor? Lo llama a operar de la vista. ¿Será que el oficio de un sacerdote es de pronto meterse a banquero y contar el dinero de la ciudad?
si no se involucra, si no comienza a trabajar, si no comienza a ejercitarse en las cosas del Señor. ¿Sabe usted qué es lo que hace que los dones se desarrollen? Que usted comience a ponerlos en práctica. Yo creo que Dios da los dones, pero uno es quien se encarga de desarrollarlos. Si Dios le da algo y usted no lo desarrolla, o usted no lo pone en práctica jamás, eso lo va a ver usted evolucionado siempre, lo va a ver estancado. El que ha visto que se sanan los enfermos es aquel que pone en práctica la fe y ora por los enfermos. Donde hay una persona enferma se atreve y se va a orar, y es esa persona el que ve la gloria de Dios. Comienza a darse cuenta que al principio parece que no pasara nada, pero al transcurrir el tiempo nos vamos dando cuenta de que sí suceden cosas, de que sí ocurren cosas, de que sí pasan cosas, o como el arte de la predicación. Hay personas que quieren montarse por primera vez al púlpito y mandar un mensaje extraordinario. Pero sabe, hermano, que los que han podido hacer eso prácticamente son las personas que se han ejercitado, que predican en la calle, que le comparten la palabra a la gente, y eso hace que lo que hay dentro de ellos se desarrolle y pueda ese ejercicio expandirse, embellecerse cada día más. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que si nosotros queremos ver la restauración, si nosotros queremos ver a alguien restaurado, tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a laborar. Me llama la atención una palabra que el apóstol Pablo le da a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo. Y comienza a hablarle, a decirle que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Porque Timoteo estaba estancado, a Timoteo le daba miedo hablar de Jesucristo. Le daba miedo hablar de Dios porque venían ataques, le venían luchas, sentía oposición. Y él le dijo: usted lo que está es atado por el miedo, y usted poco a poco se ha ido deteriorando. Y yo soy testigo de que por mis manos, por la imposición de las manos del presbiterio, usted recibió un don. Y usted es el que tiene que avivar el fuego del don de Dios que hay en usted. Para que ese fuego se avive, para que la llama se encienda y la llama se prenda, le digo: despójese del miedo, despójese del temor. No tenga de pronto miedo a que lo van a criticar, a que van a hablar mal de usted. No tenga temor que si canta se le salió el gallo, la gente dice que está desentonado, las personas lo van a ver raro porque tiene meses o tal vez años que no va a la iglesia, y cuando llega hay personas que de pronto no lo van a ver bien. Despójese de eso, despójese del temor, haga lo que Dios le mandó a hacer para que vea que usted va a ver un avivamiento en su propia vida. Usted va a ver el fuego, usted va a ver la presencia de Dios, usted va a ver que lo que Dios ha colocado está allí todavía. Creo, hermano, que a veces somos nosotros los que nos prohibimos de que Dios prácticamente pueda obrar o pueda ministrar a través de nosotros. Hay personas que se restauran porque se atreven. Se les va la cobardía, se les va el temor. Y eso hace que lo que hay dentro se comience a desarrollar. También puedo hacer énfasis en este punto cuando el apóstol Pablo cayó en ese naufragio donde iba preso para Roma y llegó a la isla llamada Malta. Cuando Pablo llegó a la isla, todos recordamos que trataron de calentarse porque estaban mojados. La nave se había destruido y habían salido en los enseres flotando hasta llegar a la playa. Cuando llegan comienzan a recoger hojas secas para encender una fogata, y Pablo, sin saber que dentro de las ramas que recogía había una víbora enredada, la tomó y dice que la víbora se le enredó en la mano y lo mordió, y todo el mundo estaba esperando que cayera muerto. Todo el mundo buscaba y decía: este es un prisionero, y si el mar no lo devoró, la justicia le cobra cuenta y lo ha mordido una víbora. Todo el mundo estaba esperando que se inflara, que botara babasa, que se hinchara y cayera muerto. Pero dice
los minutos y la gente ya se dio cuenta, no se ha hinchado, no se ha puesto rojo ni morado, ni le ha salido baba. Este hombre lo ha mordido una víbora y creo que los habitantes de Malta conocían las víboras de la isla y sabían que esa víbora era mortífera. Y le digo, no hizo nada, este hombre tiene que ser un Dios. Y comenzaron a ver algo especial en Pablo. Y comenzaron a llevar a Pablo a donde había un enfermo porque sabían que había algo sobrenatural en él. Y comenzó Pablo a visitar a los enfermos. Y dice que era tanta la sanidad que había en la isla que se llevaban los paños del apóstol, que la gente lo buscaba para llevarlo a las casas para que orara y los enfermos comenzaran a sanarse. Quiere decir que le abrió Dios la puerta y él comenzó a aprovechar, y donde tenía la oportunidad ponía la mano, donde tenía la oportunidad predicaba, y aún se convirtió en procónsul, se convirtió en el camino muchísima gente, porque Pablo tenía algo, que Pablo no se quedaba quieto, le daban piedra aquí y se iba a predicar allá, de allá lo botaba y se iba a predicar a otra parte, y el diablo se dio cuenta, lo hecho de aquí le hago un favor, porque levantó una iglesia aquí, y lo hecho de aquí para donde se va y levanta otra, y cuando lo hecho de allá va y levanta otra, y cuando lo hecho de allá va y levanta otra. Si lo saco de una casa se me mete en otra. Este hombre no se queda quieto. Y si hubo un hombre de Dios en el Nuevo Testamento que siempre estuvo avivado, fue el apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre de trabajo, un hombre que se movía, un hombre que estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y creo que donde hay hombres y mujeres inquietos por trabajar y por hacer algo del Señor, allí siempre va a haber restauración, allí siempre va a haber bendición, allí siempre se va a mover la mano de Dios, y si está caído y está postrado, se va a comenzar a levantar y se va a comenzar a crecer. Si usted analiza las personas que han decaído espiritualmente, son personas que están quietas. La gente quieta es peligrosa, porque ahí usted se enfría. Cuando uno trabaja, los que hemos trabajado, por ejemplo, en el arte de la construcción, usted sabe que cuando uno está tirando el concreto, están pasando las varillas, eso es un trabajo que es algo pesadito, pero uno siente el cuerpo caliente y por algún motivo se para el trabajo por algún momento, por algún detalle del tiempo. Y cuando las personas se van unos 5 minutos, los compañeros se dicen uno al otro, se me está enfriando la sangre. Eso quiere decir que cuando las personas sienten que comienza a enfriarse el cuerpo, da como pereza volverse a poner a trabajar, ¿verdad? Pero cuando uno está calientico, eso es como la persona que está en la cocina y de repente se siente en la televisión porque la bruja llegó la suegra y se puso a pelear con la protagonista y quedaron impactadas y ahí se enfriaron. Y después como que da pereza volver a pararse cuando ya se habían acomodado en la silla, ¿verdad? Cuando ya habían puesto el juguito allí en la mesa, cuando estaban concentrados en la telenovela y le llaman se está quemando el arroz, huele a quemado, ya como que da pereza porque estaban acomodados en el sitio. Creo que cuando uno deja de mantenerse activo en la obra de Dios, se deteriora. Es la actividad constante lo que lo lleva a usted estar avivado, restaurado. Pero avancemos. Vayámonos al capítulo 4. Y ahí usted va a encontrar un subtítulo del libro que dice precauciones contra los enemigos. Voy a leer el verso 3 del capítulo 4. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios, está hablando de mí hasta aquí ahora, nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Siempre que usted esté trabajando en la obra del Señor, usted va a encontrar críticos. Y yo uso una palabra de pronto más frágil, más educada y menos directa. Aquí
se quiere levantar, va a encontrar oposición. Cuando alguien se quiere levantar, va a encontrar a enemigos, porque lamentablemente cuando alguien está caído hay gente que está agradado con eso. Usted no ha visto cuando alguien ha sido próspero y se arruina. Los comentarios de los que lo conocen, de los que le rodean, de algunos vecinos, es: yo sabía que le tenía que llegar la hora. Así era que lo queríamos ver. Así era que tenía que estar bien hecho lo que le pasó. Son los comentarios. Yo digo, esas personas, aunque se reían con él y se tomaban el cafecito en la mañanita y le decían cómo está vecino, eran sus adversarios. No le deseaban el bien, porque cuando uno tiene amigos, el amigo le desea el bien. El amigo se alegra cuando usted crece. El amigo se siente gustoso cuando alguien progresa, cuando alguien le está yendo bien. Pero las personas habían visto Jerusalén 70 años, tenían sentimientos de pronto, no solo de menosprecio, sino de lástima hacia las personas. Pero nadie quería ver a Jerusalén restaurada. Nadie quería ver a Jerusalén levantada. Nadie quería ver a Jerusalén bien. Los enemigos estaban allí haciendo fuerza para que la gente siguiera viviendo en su miseria y en su ruina. Y yo creo que el adversario más grande que usted tiene, aparte del diablo, es su propia carne. Uno tiene enemigos internos y tiene enemigos externos. Pero yo digo que la carne es un problema más grande que el enemigo, que Satanás. Porque donde usted va, la carne va con usted. Donde usted se mueve, el cuerito que tiene le acompaña. No es como la ropa que usted llega a su casa y la va a guindar en el gancho. La carne no se puede guindar en el gancho. La carne duerme con usted. La carne se levanta con usted. La carne trabaja con usted. La gente come con usted, se baña con usted. A donde usted vaya, la carne va a ir. Y la carne es un enemigo. Por eso, cuando alguien se está restaurando, siente que su propio cuerpo es un impacto que se opone. El que va a orar comienza a bostezar, comienza a pensar locuras. Se le viene a la mente de que van a empezar una película. Se le viene a la mente que hay que hacer un oficio. La carne comienza a rebotarse para evitar que la persona tenga libertad para buscar de Dios. Ese es un enemigo que usted tiene. Y los enemigos siempre se oponen. Pero a mí me agrada la actitud de Nehemías. Nehemías discernió y detectó al adversario. Detectó a los enemigos, detectó a los que no les deseaban el bien. Pero Nehemías, entiendo que no fue a pelear directamente con ellos, sino que prácticamente Nehemías lo que hizo fue hacer una oración. Señor, ahí están. Señor, ahí están las personas que no quieren que se levante la ciudad. Ahí están los enemigos de la obra del Señor, porque la obra del Señor tiene enemigos. Pero si seguimos leyendo el capítulo 4, se van a usted dar cuenta que estas personas planearon, que estas personas se organizaron para destruir, que estas personas buscaron sembrar pánico, sembrar miedo. Y vino Nehemías y convocó al pueblo, porque se dio cuenta de la amenaza y le dijo: aquí hay personas que quieren hacernos la guerra y no quieren que esta ciudad se levante. Y el pueblo tomó una actitud.
principio, el reino de los cielos se vuelve violento y solo los valientes lo arrebatan. Solo el que toma la espada de una mano y trabaja de otra se puede restaurar para la gloria de Dios. Algunos no se levantan porque no se han llenado de valor, no se han llenado de autoridad para restaurarse delante de los hombres de Dios. Pero no solamente era Tobías. Este hombre, las naciones de alrededor que se oponían, no. Habían enemigos internos. Un profeta llamó a Nehemías y le lanzó una palabra profética. Y le dijo que se fuera de la ciudad porque le iban a matar. Y era un profeta de Dios, pero resulta que Tobías y sus amigos le habían pasado dinero, lo habían comprado. Yo digo, parece que en aquel tiempo no ni siquiera existía la televisión, pero yo me podía dar cuenta y yo digo, este profeta parece de enlace, como que acepta, platica para hacer lo que otro le diga. El profeta se había dejado comprar para dar una falsa profecía. Y dice que Nehemías captó, porque hay gente que le tiene miedo a las profecías. Hay gente que cuando escucha que alguien da una palabra profética, todo el mundo sale corriendo a hacerlo. Y la Biblia dice que hay una palabra más segura, que hay una palabra profética más contundente, que es la palabra que es como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo que está dando a entender es que la Biblia tiene más poder sobre una profecía inspirada, hablada, y esa profecía inspirada tiene que sujetarse a la palabra. Pero la gente escucha un profeta y todo el mundo tiembla y escucha la palabra y es como si no hubieran oído nada. Yo creo que hay profetas de Dios, pero creo que hay falsos profetas también. Y Nehemías se quedó analizándolo porque la Biblia nos manda no a despreciar las profecías, pero sí nos manda a examinar las profecías. Cuando yo escucho una palabra profética, tengo que detenerme a analizarla, a ver si es de Dios o no es de Dios. Tengo que pedirle a Dios discernimiento para ver si es una palabra humana, si es una palabra divina e inclusive una palabra diabólica. Y él se quedó escuchando al profeta y Nehemías dijo que esto me huele raro a mí. Esto me huele extraño que salga huyendo. Lo que quería era destruir suspender la evolución de la construcción. Y a veces vienen esos ataques duros, esos ataques internos y la gente se desanima. Jeremías lo sufría y dijo: cuando voy a dar la palabra profética y hacer la voluntad de Dios, la gente me amenaza, la gente me critica, la gente me dice que no profetice más. Y yo he tomado la decisión que como el propio pueblo de Dios me menosprecia y me trata mal, no hablaré más en tu nombre, ni predicaré más en tu nombre. Nehemías estaba desmoralizado. Nehemías se sentía inclusive que ya no quería hacer más la voluntad de Dios, tenía planes de apartarse de Dios. Pero cuando él habló de esta forma, Dios le avivó y le dijo: si entras sacares de ti lo vil, serás edificado, serás restaurado. Nehemías, el problema no es el pueblo ni los enemigos internos, sino lo que hay dentro de tu corazón. No importa si no hay fama, no importa si no te pagan en la tierra, no importa si la gente no te demuestra amor. Y de repente, cuando Dios comenzó a hablarle, dice que sintió un fuego en sus huesos que no lo pudo resistir y exclamó estas palabras cuando se dio a la voluntad de Dios y dijo: me sedujiste, Jehová, y me has seducido. Voy a volver a hacer la voluntad de Dios. Se olvidó de los enemigos, como decía el apóstol Pablo cuando veía a los adversarios encima: no importa que no me quieran, que no me amen, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si no me quieren, no importa. Si me dejan solo, no importa. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo tengo ese don y por eso Pablo no cayó. Estaba agarrado de la roca, estaba confiando en la roca. Ese es uno de los grandes problemas que aparecen los enemigos y que hay que superar esa etapa. Pero voy a saltar al verso 8 del libro. Capítulo 8. Y usted va a encontrar allí, en el capítulo 8, un subtítulo que dice: Esdras lee la ley al pueblo. Y si nos vamos al 9, va a encontrar otro subtítulo que dice:
de Dios. No tengo tiempo para leer el capítulo 8, pero si usted lo lee en su casa, yo le puedo decir que dice que se leyó la ley durante la parte del día. ¿Usted sabe qué es la parte del día? Si no estoy mal. La parte del día son 6 horas. Usted sabe que son 6 horas escuchando mientras Nehemías leía la palabra. Yo digo, había hambre en el pueblo. Había deseo de las cosas de Dios, ¿verdad? Y hay otros que al menos otro le están predicando 15 minutos y ya están dormidos. Ya están bostezando. Ya están mirando el reloj. Yo digo, pero ¿cómo puede haber restauración? ¿Cómo puede haber en una condición de esa una persona que se quiera levantar si no tiene hambre en su vida, si no quiere las cosas de Dios? Y el pueblo se fue a la plaza. Y yo creo que cuando el pueblo se fue a la plaza no había sillas como esta, ¿verdad? Y no había carpa. Ahí tuvieron que chupar sol y si cayó agua se chuparon el agua. Pero dice que la gente estaba ahí oyendo la palabra. La gente veía las murallas levantadas y las puertas y se habían dado cuenta que era Dios quien los había visitado. Porque es que lamentablemente hay mucho malagradecido. Hay personas que quieren a Dios como la cajita fuerte, que quieren irlo a buscar solo en el momento de la necesidad. Y ahí Dios no va a hacer nada. Usted nunca va a ver una persona restaurada así. Donde uno ve esperanza y ve futuro es en aquel que Dios lo bendijo, en aquel que Dios le dio el empleo, en aquel que estaba enfermo y Dios lo levantó y de pronto estaba fallándole a Dios. De pronto estaba buscando de Dios, pero algunos cuando ven que Dios obró, que Dios metió la mano, se sienten agradecidos y dicen, si Dios me visitó en la condición en que estaba, si Dios me ayudó, si Dios vino a tener misericordia de mí, yo lo voy a ir a buscar. Y esto fue lo que hizo Israel. Nos vamos a buscar de Dios. Y Esdras no predicó. Esdras ni siquiera cocinó el alimento, sino que le echó el pescado con escamas. Estaba nada más leyendo. Cada uno que quisiera escuchar lo que quisiera escuchar, le echó la comida cruda. Pero había tanta hambre en el pueblo que la gente decía, dele, siga leyendo, siga hablando, siga la lectura. Y la gente se comía el pescado con escamas, se lo comía con espina, se comía el cambure con cáscara, todo lo que Esdras mandaba, la gente se lo comía. ¿Y sabe qué causa la palabra? El impacto de las cosas de Dios, que en el capítulo 9 usted ve que va Esdras a confesar el pecado de Israel. Es que cuando se oye la palabra de corazón, se oye la palabra sinceramente, se oye la palabra con disposición, donde hay hambre, donde se quiere hacer la voluntad de Dios, y uno oye allí la palabra, que ese es mi caso, esa es mi situación, esa es mi condición, entonces eso lo lleva a uno a apartarse, lo lleva a uno a dejar el pecado. ¿Cuántos ya no tienen los hermanos los labios de oreja a oreja de decirle deje eso, no haga eso, no eche más mentira, si pida prestado pague, sea puntual, no llegue retrasado, y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y siguen con lo mismo? ¿Cuándo se van a restaurar? Nunca. Pero cuando hay hambre, cuando el corazón está abierto y uno escucha al menos que Dios le ha hablado una sola vez, basta con esa sola vez para reconocer el pecado, apartarse de él y restaurarse ante los ojos de Dios. Cuando hay hambruna, cuando hay deseo de buscar a Dios, uno se levanta, deja el pecado y comienza a vivir limpiamente ante los ojos del Señor. Amado hermano, para restaurarse hay que darle lugar a la palabra. Para restaurarse hay que darle espacio a las escrituras. Si uno no le da espacio a la palabra de Dios, no va a haber nada. Yo no hablo de restauración cuando las personas van a un concierto y brincan y saltan y salen sudados y con la camisa afuera. Oye, qué bendición ese concierto cristiano, la gloria de Dios, y al siguiente día no va nadie a culto. Yo digo, pero ¿qué avivamiento es ese? Van a brincar y a saltar, pero uno ve que no pasa nada, que ahí no ocurrió nada. Pero amado hermano, cuando hay restauración es que Dios tocó el corazón. Cuando hay restauración es porque algo de Dios quedó en la
precioso y uno escucha a la gente hablando del predicador. Esdras es un escriba bueno, ese predicador es bueno, pero yo digo, aquí todo el mundo habla del predicador, todo el mundo habla del salmista, todo el mundo habla del director, pero nadie habla de Dios. Y lo bonito no es tanto que usted se acuerde del escriba, se acuerde del sacerdote, se acuerde del salmista, eso no es lo importante, sino que usted se vaya de aquel lugar con una palabra de Dios en su corazón y así no se acuerde más nunca de ese hermano o de esa hermana. Usted pueda recordar el día que Dios habló a su vida y le tocó el corazón y esa palabra revolucionó su interior y Dios lo transformó. Que no se fue vacío, se fue con una palabra de Dios en su interior y de pronto no brincó y no saltó, pero hubo algo que pasó. Nadie lo vio, nadie lo captó, pero Dios tocó su vida y restauró su vida para la gloria de su nombre. Eso es lo importante, que se vaya algo dentro de usted, dentro de su corazón. Y voy a terminar con eso. El capítulo 10 le va a dar un resumen allí. Le estoy dando algo muy superficial. Hay un subtítulo en la parte superior del capítulo 10 que dice: pacto del pueblo de guardar la ley. Cuando alguien se ha restaurado o está en ese proceso, aquella persona está dispuesta a comprometerse. Si usted tiene un novio y usted ve que el noviecito la besa, le mete el helado y cuando usted le queda heladito en los dedos y no hay servilleta, él viene y le chupa los dedos para que usted no se ensucie la ropa. Y usted dice: este es el hombre que yo necesitaba. Ese es el hombre que yo estaba buscando. Pero cuando llega el momento en que hay que hablar de matrimonio, que llega el momento en que hay que hablar de que hay que buscar casa, y que lo más seguro es que cuando se busca casa, a los pocos meses ya el ombliguito está hinchándose, los frijoles hicieron su efecto y viene una criatura al mundo. Hay que comprar leche, hay que comprar pañales, hay que pagar servicios, hay que comprar ropa. Y los reclamos: no me sacaste a pasear el domingo pasado, llévame a un lado, mira que el zapato ya se me está gastando la suela. Y comienzan los reclamos y el hombre que sabe lo pesado que le puede caer eso, se rasca la cabeza y le dice: no hablemos de eso ahora, hablemos de eso después. Yo digo, el que no quiere compromiso, no puedo decir que haya un verdadero amor. Cuando la persona ama, está dispuesta a sacrificarse. Porque es que los que estamos solteros sabemos que trabajamos para los dos labios de uno. No trabajamos para más nadie. Y lo que uno agarra, me gustó esto y no se lo comió. Pero cuando la persona está casada y quiere comerse ese helado que está en promoción, tiene un gran problema porque sabe que los hijos lo están esperando para la plata del descanso del colegio. Y sabe que si se gasta ese billete va a tener problemas cuando llegue a la casa. Sabe que tiene que sacar un presupuesto de lo que hay que gastarse mensualmente en alimentación y para sostener la familia, y uno queda como cohibido. Usted no ve que la gente soltera se despreocupa ya por andar estrenando. El que anda soltero o lo que anda soltera anda tratando a ver qué pinta se va a poner dentro de 15 días o el próximo fin de semana, porque tiene la capacidad. Comienza a ver un recorte y cuando uno va a hacer un compromiso sabe que eso le va a quitar parte de la libertad que uno tiene. Pero las personas que toman en serio las cosas se comprometen. Eso es noviazgo. ¿Cuánto tiene usted de estar de novio? No, tenemos 8 años. ¡8 años! ¿Y ustedes qué están esperando? Prácticamente uno ve algo raro, uno ve algo extraño allí. Yo no estoy hablando de que usted tenga que casarse al mes de estar de novio, pero sí le doy una recomendación. Antes de noviarse, trate de estar seguro si ese es su esposo o su esposa. Hay novios que uno les pregunta: ajá, ¿y ustedes qué piensan de la vida? No estamos viendo para ver si es la voluntad de Dios que nos casemos. Y entonces, ¿para qué se noviar? Primero se hace novio y después que le van a preguntar a Dios si es la voluntad de Dios que se case. Y es primero que tienes que preguntarle a Dios si ese es tu esposo o tu esposa,
tan dura, ¿verdad? ¡Qué vida tan espantosa! Yo no entiendo por qué hay personas que aman la decadencia. Como dice el apóstol Pedro, refiriéndose a un proverbio del Antiguo Testamento: vuelve el perro al vómito y la puerca lavada al seno a revolcarse. Usted agarra un puerquito y lo baña, y le echa colonia y le pone un cintillo, y lo pone bien bonito, y lo carga por ahí con una cadenita, y el día que usted le suelta la cadena, el puerquito va donde encuentra un fano, se metió otra vez. Es que dentro de la naturaleza del cerdo está el fango. Y por mucho que usted a los labios lo pula, él va a volver fango. Y hay personas que Dios las tiene bien y están pensando en el fango de donde salieron. Es que Dios las tiene bendecidas y están pensando en el triste lugar de donde Dios las sacó, cuando están bien y están bendecidos. Y el pueblo de Israel dijeron: fueron 70 años de hambre. Fueron 70 años de desprecio, de vituperio, de escarnio. Fueron 70 años, derramando lágrimas. Nosotros no queremos volver allí. Nosotros reconocemos que estábamos así porque le fallamos a Dios, porque nos entregamos a los ídolos, nos entregamos a los dioses paganos, nos alejamos de hacer la voluntad del Señor. Nosotros no queremos volver a ese mundo perdido de antes. Vamos a hacer un pacto con Dios y vamos a servirle y vamos a honrarle y vamos a hacer la voluntad de Dios para que nos vaya diferente. Y hay personas que le tienen miedo al mundo. Hermano, y si me aparto, si me descarrío, si vuelvo a lo mismo, si vuelvo a la misma condición, usted tiene la llave en su mano, usted tiene el poder en su mano. Comprométase, entrégale su voluntad a Dios, entrégale su vida completamente a Jesucristo. Tome una decisión en serio para que se dé cuenta que cuando el enemigo llegue no lo va a invadir, ni lo va a destruir, ni lo va a esclavizar. Cuando el enemigo llegue, va a encontrar a un hombre y a una mujer comprometido con Dios, que está viviendo para Dios y se va a ir avergonzado, porque cuando alguien está viviendo la palabra, el enemigo no entra ni penetra. Todo el que hace pacto con Dios le va bien. Todo el que hace pacto con Dios prospera. Todo el que hace pacto con Dios le va con un buen futuro, le va a un momento de bendición, le llegan buenos días a aquel que tiene compromiso. Decir al que está al lado, al que te tiene al lado: comprométete con Dios. Y termino con eso. Llegó la hora feliz. La parte del mensaje que más le agrada a la gente. La última parte, el final del mensaje. El capítulo 13 dice: reformas de Dios. Con esto termina la restauración. Cada vez que se restaura algo, hay que cambiar algunas cosas. Si uno no las cambia, se va a repetir la situación. Usted no se ha dado cuenta que hay hermanos que caen y se levantan y vuelven y caen y vuelven y se levantan. Y cuando uno va a indagar la causa de la caída, o va a indagar la causa del levantamiento, siempre está bien. Hermano, es que cuando yo me quiero levantar, llega una mujer y por ahí se mete el diablo y me daña. Otros tienen otro tipo de problema, hermano. Es que la situación económica, y el único trabajo que encontré fue el de guardaespaldas
hay que ajustarlo, aquí hay que hacer unos ajustes. Lo primero que encontró Nehemías en las anormalidades era que el pueblo estaba mal casado. La ley prohibía que había que casarse con mujeres extranjeras, y no era que se habían casado, ya tenían nietos con las mujeres extranjeras. Y Nehemías le dijo: usted sabe por qué el hombre más sabio que ha tenido esta tierra, Israel, cayó de la gracia de Dios, el hombre más entendido, por las mujeres. Pues ustedes no se acuerdan de Salomón. Él trató de indicarles que ese fue uno de los problemas de la... Lamentablemente, amado hermano, algunas personas cuando se enfrentan con sostener la restauración, porque no es tanto recibirla sino mantenerla. Y usted puede decir: hermano, yo hice un ayuno de 3 días. El problema no es si lo vas a seguir haciendo. Porque hay gente que sale de ayuno de 15 días y a los 2 meses, oye, y el hermano, ese hermano mío, está descarriado. ¿Cómo va a estar descarriando una persona que acaba de hacer 15 días de ayuno? Porque no es hacer las cosas, es sostenerlas en el tiempo. Y Nehemías no quería ver un pueblo restaurado hoy, quería ver un pueblo que se sostuviera a través del tiempo. Y le digo, si nosotros queremos sostenernos a través del tiempo, la primera reforma que vamos a hacer es que tenemos que dejar todas esas mujeres. La ley condena eso. Si usted quiere sostenerse en el tiempo, tiene que comenzar a obedecer. Tiene que comenzar a sujetarse. Usted sabe lo duro de tener unos hijos con una mujer y decirle: padre, tiene que irse. Porque eso va contra la palabra. Y hay personas que les gusta estar viviendo en unos pecaditos ocultos. Por eso es que nunca se levantan. Se levantan y se caen porque tienen una doble vida, tienen cositas escondidas por ahí. La verdadera restauración implica despojo. Nadie se restaura si no aprende a despojarse. Porque todo el que ha decaído es porque abrazó el mundo. Todo el que ha decaído fue porque besó lo que a Dios no le agrada. Todo el que está decaído es porque se aferró a lo terrenal. Dejó de mirar hacia arriba y comenzó a mirar lo de abajo. Comenzó a ver carne y tierra. Dejó de ver a Dios. Y el Señor le dice: si usted quiere seguir conmigo, tiene que dejar a eso que dejó. Tiene que dejar a las mujeres. Tiene que dejar a los maridos que se consiguió allá afuera. Tiene que dejar donde puso su amor, su pasión, para comenzar a amarme a mí. Si está pensando a largo plazo. Y yo creo que los que estamos aquí no estamos pensando a corto plazo. No estamos pensando en que somos salvos hoy, ni que vamos a ser salvos mañana, ni que tenemos 2 años en la iglesia. No, hermano. Creo que si somos algo de inteligente, estamos pensando a largo plazo. Estamos pensando porque venga el sonar de la trompeta y aparezca el Hijo del Hombre con voz de mando y con voz de arcángel a levantar la obra de Dios. O sea que dentro de algunos años, y quién sabe si de día, fallezcamos y no estamos pensando en ahora, estamos pensando en alcanzar una salvación que va por los siglos de los siglos, que va hacia la eternidad, que no es buscar ahora a Dios hasta un solo día o 2 días, no, es buscar a Dios hasta que la muerte le toque o hasta que el Hijo del Hombre aparezca. Estamos pensando a largo. Habían problemas de usura. Vea, hermano, hay gente que vive de la pobreza. Anda quebrado, anda quebrado. No te alcanza el dinero, yo te presto al 30 y me lo pagas en 2 meses. Y cuando llegó de mío, usted no es ningún evangelio. ¿Usted cómo va a agarrar un pobre hermano y lo va a exprimir así? Le va a sacar los ojos, usted no tiene amor de Dios. Nehemías se dio cuenta que se explotaban entre ellos mismos. Nehemías se dio cuenta que se odiaban entre ellos mismos. Nehemías se dio cuenta que el pueblo no andaba conforme a la palabra, que no andaba conforme a la ley. Y amado hermano, uno tiene que comenzar a acomodarse si quiere subsistir en la obra del Señor. Decirle al que te deja al lado, tienes que acomodar. Uno tiene que acomodarse a Dios porque Dios nunca se va a acomodar. La gente todo el tiempo vivió como quiso, pero Dios no se acomodó a ellos y por eso entraron en crisis, porque Dios no bendice hacia la gente.
comience a andar en estos pasos, comience a caminar en ellos. Comience a vivir en ellos para que vea que su vida no va a decaer. Usted pasará problemas, crisis, pasará aflicciones, pasará momentos duros. Pero amado hermano, lo que le puedo decir con toda sinceridad es que si usted anda en estos pasos, los muros se van a levantar. Si usted camina en estos pasos, las puertas se abren. Si usted anda en estos pasos, los enemigos atacan, pero se van derrotados. Si usted anda en los pasos de guardar la palabra, de vivir la palabra, Dios lo va a bendecir y lo va a sacar adelante. Todo es caminar por esta senda, y si a Nehemías le funcionó, a usted también le va a funcionar. Y si Dios le respaldó, a usted también el Señor le va a respaldar. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Oremos a Dios, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra, de darnos esta opción de estar en este lugar alabándote, glorificándote, exaltándote y bendiciendo. Te pedimos que nos ayudes. Aquí no habemos héroes, no habemos mejores que otros, ni hay más malos que otros. Solo hay obedientes, y solamente hay de pronto algunos que se han descuidado, algunos que están un poco retirados y que eso los ha estado afectando. Pedimos en esta hora que nos ayudes, que extiendas tu mano, que extiendas tu misericordia, que te acuerdes de nosotros porque te acordaste de Jerusalén, te acordaste del pueblo hebreo y lo levantaste, te acordaste de los israelitas y volvieron a ver tu gloria, y en medio de la ceniza de las piedras y las puertas quemadas a fuego, Padre, se levantó una nación poderosa, se levantó una nación que volvió a ver tu gloria, se levantó nuevamente, Dios mío, el pueblo que habías llamado, volvió a restaurarse, volvieron los cultos, volvieron a alabar tu nombre, volvieron a exaltarte, volvieron a darte la gloria, volvieron a bendecirte. Padre, queremos esa bendición, queremos ese avivamiento, queremos ese fuego, queremos esa presencia en el nombre de Jesús. Padre, estamos en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre